Los principales índices americanos han cerrado la mejor semana del año. Esto es todo lo que debes saber sobre ella. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es domingo 18 de agosto de 2024 y en este vídeo vamos a tratar todo lo que no traté la semana pasada desde el miércoles. Hemos conocido datos económicos de China, bastante débiles, por cierto, seguimos sin ver una muestra clara de fortaleza. Además, conocimos datos de ventas minoristas. Tuvimos un buen dato de inflación, un dato positivo y tuvimos también unos datos de ventas minoristas superiores a lo esperado. Ahora mismo estamos en terreno de estabilidad o de equilibrio económico, por así decirlo, y los datos económicos positivos vuelven a ser positivos para el mercado. ¿Por qué? Porque la inflación está claramente estabilizada. ¿Por encima del objetivo? Sí, pero claramente estabilizada en torno al 3%. Ya hemos tenido incluso el primer dato desde el año 2021 por debajo del 3%. Eso ha sido uno de los principales puntos que impulsaron al mercado el jueves, pero es que también conocimos datos de paro semanal que si en el mes de julio habían dado ciertos sustos, sobre todo debido al huracán, incluso tuvimos datos de empleo que llevaron a activar esa regla de recesiones, esa regla SAM, que muestra que la tasa de desempleo se disparó un 0,5 con respecto al mínimo dato de los últimos 12 meses, pues sí que es cierto que hemos vuelto a datos un poco más normales con lo que estábamos teniendo. Por tanto, ha sido una semana de datos económicos bastante suaves y que alejan esa perspectiva de recesión. Además, vamos a hablar del tema carry trade, de todo lo que se ha hablado o todo lo que se ha movido durante las últimas 2 semanas y las tres patas que tiene este carry trade y que pese a que está habiendo cierta recuperación de los valores de inteligencia artificial han estado muy ligados a todo esto y un poco cómo debemos interpretarlo. Así que nada, quiero ser breve, estamos volviendo un poco a tono después de una semana o 2 semanas casi de medio vacaciones, así que vamos a ello. Vamos a empezar hablando de los datos económicos de China. Fíjense, los datos económicos de China siguen poniendo en entredicho ese crecimiento económico esperado del Producto Interior Bruto del 5%. El último dato que conocimos, pues sí que es cierto que lo situaba por debajo. Y lo cierto es que pese a que haya algún dato que ha sido un poquito superior, siguen siendo datos bastante débiles. Fíjense, las ventas minoristas chinas aumentaron un 2,7% interanual en julio, ligeramente por encima del 2,6% y tras el 2% anterior, un poquito por encima. Producción industrial subió al 5,1% frente al 5,2% previsto, es decir, un crecimiento inferior a lo esperado. Inversión en activos fijos, fíjense, creció un 3,6% en los 7 primeros meses frente a la previsión de 3,9%, es decir, de nuevo también otro dato por debajo. Inversión inmobiliaria cayó un 10,2% en enero-julio, es decir, en el primer semestre, frente a la previsión de un descenso del 9,9% y tras caer un 10,1% en enero-junio. Bueno, un 10,2% en los 7 primeros meses del año, un 10,1% en los primeros 6 meses del año. El caso, un dato también inferior a lo esperado. La caída del mercado inmobiliario no dio señales de revertirse. Ya saben que este es el principal factor que está deteriorando o que afecta especialmente a la economía china. Aproximadamente 20-25% del total del Producto Interior Bruto está relacionado con el sector inmobiliario y el sector inmobiliario está viendo una caída del precio de la vivienda muy continuada, de hecho la mayor desde que se registran datos. Observen, la caída del mercado inmobiliario no dio señales de revertirse, aunque el ritmo de caída se estabilizó. En julio los precios de nuevas viviendas en 70 ciudades de China disminuyó un 4,9% interanual, después de una caída del 4,5% en el mes anterior. Mensualmente, los precios cayeron un 0,7% por tercer mes consecutivo en julio, manteniéndose en su mayor caída desde octubre de 2014. Esta fue la 13ª disminución mensual consecutiva y la más rápida desde junio de 2017, a pesar, eso sí, de los intentos de los intentos de estímulo por parte de Pekín hacia el sector inmobiliario. El mes pasado hablábamos de que se estaba viendo alguna recuperación o que esos estímulos se trasladaban
en algunas ciudades, pero no en Pekín. De momento, lo cierto es que no se ve que se esté trasladando. Al final lo que están intentando es eliminar el stock de oferta, ¿no? Para tratar de recuperar un poco los precios. Veremos a ver si logran llevarlo a cabo. De momento, por más que hay estímulos y por más que tanto el Banco Popular de China como, bueno, está muy relacionado al final todo en China, por más que se está intentando estimular, no se está terminando de trasladar del todo. También vimos cómo la demanda interna se mantiene bastante flojita. Eso también está afectando a los a valores bursátiles europeos que dependen mucho de China. Y fíjense que, oye, pese a que las valoraciones de muchas compañías chinas son bastante baratas, de hecho leía un informe antes de Goldman Sachs que hablaba sobre esto, sí que es cierto que de momento no está dando claras muestras de recuperación. Fíjense que sí que tuvo un intento a mediados de abril, pero a partir de ahí, desde inicios de mayo, se ha ido viniendo abajo. Este es el índice de Hansen de China, el de Hong Kong, el principal índice tecnológico, y fíjense que pese al rebote de las últimas 2 semanas, apenas logra sacar la cabeza por encima de los niveles de hace un mes mismamente. Fíjense que si os vamos a ver, por ejemplo, el ETFK Web, ETF de la tecnología china, vemos como sigue muy deteriorado, y que sí que es cierto que tuvo un intento de recuperación ahí en abril de 2024, de este mismo año, pero ahí se quedó. No hemos tenido muestras claras de fortaleza. Por ejemplo, Alibaba, pues fíjense, más de lo mismo. Sí que es cierto que ha tenido intentos ahí en abril, pero poco más. Es decir, sí, valores muy baratos, o sea, una gran oportunidad en China, parece que se puede estar cociendo, pero oye, a mí me gusta un poco más sumarme cuando la tendencia está iniciada o cuando tenga más probabilidades de arrancar, ¿no? No quiero invertir en China y quedarme a lo mejor estancado unos cuantos años, ¿no? Pues eso es un poquito mi visión y un poco lo que nos trasladan los datos económicos chinos. Si nos vamos ya a Estados Unidos, creo que hace 2 o 3 vídeos hablaba de recesión en Estados Unidos y de cómo estábamos más bien en un punto de equilibrio, ¿no? Al final estamos viendo como el principal factor del crecimiento económico, ¿no?, de Estados Unidos es la fuerza del consumidor. La fuerza del consumidor, desde mi punto de vista, tiene 3 patas. Una es el empleo, evidentemente. Vemos que el empleo no es de muy buena calidad. Vemos que, de hecho, el dinamismo del empleo se está frenando considerablemente. Incluso lo hizo de una forma muy abrupta el último mes. Sí que es cierto que hay factores como el tema huracán y demás que provocaron ese salto tan grave, pero oye, la tendencia es bastante débil. Tenemos también la pata del ahorro, un ahorro que se está normalizando después de los excesos de estímulos post pandemia, y luego tenemos también la pata del crédito, que ya hemos visto como por segundo mes consecutivo las tarjetas de crédito, la deuda de las tarjetas de crédito ha sido negativo, y no, por segundo mes consecutivo no, perdón, por segundo de los 3 últimos meses, y evidentemente eso no es una muy buena señal. Pero bueno, sí que es cierto que los datos que tuvimos la semana pasada, tanto de ventas minoristas como de paro semanal, muestran que se mantiene cierta fortaleza, es decir, un poco estamos en ese terreno de equilibrio, ¿no? Yo lo que estoy viendo básicamente es que estamos viendo una normalización bastante abrupta de los datos previos de la pandemia, es decir, de esos excesos post-pandemia, perdón, no prepandemia, de esos excesos post-pandemia, y ahora estamos volviendo a esa normalización. Ocurre que hay gran riesgo de que esta normalización se pase de frenada y nos lleve a una desaceleración económica un poco más grave. Eso es un poco lo que estaba descontando el mercado jueves y viernes de hace 3 semanas, cuando tuvimos esa gran liquidación, ¿no? Y también el lunes tuvimos datos de ISM manufacturero, datos de empleo, que, oye, empezaban a descontar que la Reserva Federal estaba detrás de la curva. De nuevo, bueno, viendo un poco todos los datos del último mes, parece que está más bien en terreno equilibrado. Es decir, hay datos muy débiles, pero también hay datos que mantienen cierta fortaleza, ¿no?, por el lado del consumidor. Por tanto, ahora mismo estamos en ese punto de equilibrio en el que los datos se pueden estropear muy rápidamente, pero también se pueden mantener cierta fortaleza para dar margen a la Reserva Federal a su actuación. Fíjense, el dato de paro semanal de la semana pasada, o de hace 2 semanas, porque va retrasado, cayó en 7.000 las peticiones iniciales de subsidio, alcanzando 227.000. Fíjense que veníamos de un dato de 235.000 y de un dato de casi 250.000 antes. Segunda disminución semanal consecutiva desde que se alcanzó el máximo de casi un año de 250.000 en julio. Fue la menor cantidad de nuevas solicitudes presentadas en 5 semanas, justificando que parte del aumento de julio se debía a los factores meteorológicos, a todo el tema del huracán. Más importante aún, que son las solicitudes continuas, que se mantenían también en niveles máximos desde noviembre de 2021, pues fíjense cómo también disminuyó a 1.864.000.
pero aún así, bueno, pues se mantiene en máximos desde noviembre de 2021, pero bueno, cierta caída. ¿Qué me indican estos datos? Son muy ruidosos, pero bueno, peticiones iniciales, pues nuevos desempleos, y peticiones continuas, gente que no es capaz de encontrar nuevo empleo. Básicamente una muestra, el desempleo, es decir, nuevos parados, despidos, por así decirlo, y el otro, el dinamismo del mercado laboral y cómo cuesta alcanzar o conseguir nuevo empleo. Si os vamos a ver datos de ventas minoristas, fíjense que este dato se disparó un 1% en julio, después de una caída revisada del 0,2% en junio, perdón. Esto es importante, es decir, un dato muy fuerte, pero te revisan a la baja el dato del mes anterior, ¿eh? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Aún así, ha superado con creces, o superó con creces, las estimaciones del mercado, que eran de un 0,3, lo que provocó un salto bastante considerable en la renta variable. Se trata del mayor incremento desde enero de 2023, con las ventas de concesionarios de vehículos y autopares liderando el aumento, 3,6%, seguidas por las ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos. Las ventas también aumentaron en supermercados, materiales de construcción, jardinería, tal. Disminuyeron en tiendas minoristas diversas, artículos deportivos, hobbies, instrumentos musicales y libros, y tiendas de ropa. Muy en línea con la situación del consumidor, en una entrevista de Bloomberg, el director financiero de Walmart dijo: estamos viendo que el consumidor continúa siendo exigente, selectivo y buscador de valor. No estamos viendo deterioro incremental en la salud financiera de nuestros clientes. En general, aunque hay ciertos detalles que no terminan de convencer, como por ejemplo tema vehículos y el motivo de ello, bueno, pues que sí que podríamos sacar muchos más matices a este dato de ventas minoristas, no lo voy a hacer. Y bueno, se trata de datos y también comentarios de Walmart un poco en la línea sólida y en esa línea de equilibrio, ¿no? Es decir, yo pienso que muy rápido se pueden venir abajo estos datos económicos, como muy rápido se estimula el consumidor estadounidense. Conclusión: predecir una recesión me parece complicadísimo, y me parece que es algo que ni siquiera hay que plantearse. Hay que más bien un poco actuar en consecuencia o en probabilidades de lo que pueda ocurrir. Ahora hablaré un poquito más de eso cuando hable de la semana en el mercado. Pero vamos, esto es un poco los datos que hemos tenido esta semana y que no había comentado por aquí. Muy en línea con la situación del consumidor, en una entrevista, vale, esto ya lo he comentado, establecidos en la dinámica de datos económicos fuertes son positivos para la renta variable. Estos datos fueron alcistas para el riesgo, lo que impulsaron antes de la apertura, bueno, esto es del jueves, pero impulsaron también después de la apertura. Rendimientos y dólares saltaron a medida que las probabilidades de bajadas de tipos de 50 puntos básicos en septiembre se diluían. Eso es cierto, esta semana tendremos Jackson Hole, pero sí que es cierto que en estos momentos las probabilidades de bajadas de tipos están volcadas totalmente en 25 puntos básicos para septiembre. Estamos claramente en un punto de equilibrio, no vamos camino a una recesión, pero no hay que confiarse, porque la desaceleración económica puede llamar a la puerta de un momento a otro. Los datos económicos en este momento se pueden deteriorar muy rápidamente, o pueden de nuevo volver a la fortaleza. Al final, el consumidor estadounidense se estimula muy rápido, por eso hablaba de que en caso de que haya desaceleración económica, tengo pocas dudas de que rápidamente el consumidor estadounidense, al menos si nada cambia, si no hay nuevas políticas fiscales que traten un poco de paliar pues todo el tema deuda, o nuevas políticas monetarias que traten de reducir de verdad el balance de la Reserva Federal, al final unos estímulos son mucho más directos, los fiscales, que los monetarios, pero sí que es cierto que todos van o apuntan en la dirección de que a un año o 2 años vista van a ser de nuevo impulsores de la renta variable. Y luego vamos a hacer un comentario del carry trade y del tema de la burbuja. ¿Se trata de la misma operación o no? Porque al final hemos visto una correlación muy grande entre el USD JPY y el Nasdaq 100, ¿no? Al final estábamos viendo cómo el desmantelamiento de ese carry trade se llevó por delante también al Nasdaq. Vimos una correlación muy fuerte, y sí que es cierto que correlación no implica causalidad, pero bueno, es curioso, ¿no? Y he encontrado un comentario muy relevante de BNP y quería hacerlo por aquí. Aunque el vendedor del yen podría no ser la misma persona que está comprando acciones de inteligencia artificial, la venta de yenes y la inflación de la burbuja de IA son dos extremos del mismo proceso comercial. Vender yenes está facilitando la burbuja IA, y la burbuja IA está facilitando la venta de yenes. Por tanto, la relación no es tanto de causalidad como de reflexividad, nos dice. No obstante, la fusión en uno solo del carry trade yen y la burbuja IA, bueno, yo no creo que es una burbuja, pero
BNP lo comenta así, es significativa porque todas las burbujas necesitan apalancamiento y en una burbuja de ella el apalancamiento ha provenido de la deuda de yenes. Lo más importante de este informe es esto que viene a continuación. El carry trade del yen es como un taburete de 3 patas y cada pata se está cediendo. Los carry trades implican pedir prestado en una moneda con una tasa de interés baja, preferiblemente cero, para invertir en una inversión de alto rendimiento. Al final se financiaban en yenes y invertían en Estados Unidos en renta variable, sobre todo de riesgo, relacionada con la inteligencia artificial, que ha sido un poco el momentum de este último año. Esto significa que el carry trade es como un taburete de 3 patas, donde cada una de las 3 patas debe mantenerse firme. La tasa de interés de la moneda de endeudamiento no debe aumentar, el tipo de cambio de la moneda en este caso el dólar, no debe apreciarse, es decir, no deben subir los tipos de interés por parte del Banco de Japón y no debe bajar los tipos de interés Estados Unidos, la Reserva Federal. Y la inversión de alto rendimiento debe seguir proporcionando rendimientos altos y estables, porque no tiene sentido endeudarse si no se puede poner en uso rentable y seguro. Básicamente, la inteligencia artificial o los valores, las compañías relacionadas con la inteligencia artificial deben de seguir proporcionando estos grandes retornos que estaban haciendo. ¿Qué ocurre? Pues oye, nadie tiene una bola de cristal, pero a 6-12 meses sí que es cierto que estas 3 patas van a tener gran movimiento, ¿no? Evidentemente, estamos viendo como el Banco de Japón estima que va a subir más los tipos de interés. Independientemente de que no lo haga, se estima que la Reserva Federal va a empezar un ciclo de bajadas de tipos. Por tanto, ese diferencial ya se va a ir cerrando. Y luego tenemos también la pata del retorno ofrecido por estas compañías de inteligencia artificial. Tendrán que desacelerar los ingresos, no porque no dejen, o no porque no puedan crecer más, sino porque, bueno, sí, porque no pueden crecer más. Al final han crecido tanto en el último año que mantener ese crecimiento, por ejemplo, a triple dígito de Nvidia, pues va a ser muy complicado. No digo que no lo vaya a hacer, pero que va a ser complicado. Esas 3 patas deberían de mantenerse firmes en los próximos meses, pero no lo van a hacer. Sabemos que no lo van a hacer, básicamente. Simplemente los bancos centrales, que es un poco, oye, lo que más podemos predecir. Los retornos que van a ofrecer estas compañías no tanto, pero los bancos centrales lo que van a hacer sí, ¿no? Entonces, estas 3 patas ya se van a empezar a mover y esto, pues evidentemente, provoca cierta turbulencia, puede provocar cierta turbulencia, sobre todo en inversiones más de riesgo. Estábamos viendo como el desmantelamiento del carry trade había sido un 50-60%, un poco es lo que están sacando en consenso las casas de análisis. Evidentemente queda mucho por ahí, pero sí que es cierto que se irá desmantelando poco a poco. Es un poco lo que estiman las casas de análisis y no debería de haber mayores turbulencias rápidas en torno a ello. Pero bueno, ya saben que cuando ocurre algo de esto, el pánico se apodera a los inversores y es cuando vemos estos episodios tan fuertes de volatilidad. Dicho esto, vamos a hacer un comentario de cómo ha sido la semana. Fíjense, la semana ha sido la mejor semana para la renta variable americana. Hemos visto como el S&P 500, fíjense, subía un 3,93%. Vemos como el Nasdaq 100 subía un 5,38%. Y si bien todavía no están en máximos, están de nuevo apuntando a ello. Ya saben que después de un periodo bastante malo, de los peores días en bolsa, vienen seguidos de los mejores. Al final, la solución a esto es muy simple y es mantenerse invertido. Tratar de determinar los peores días, salirte de los peores días y querer estar en los mejores días es imposible prácticamente, porque unos van seguidos de los otros, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Sí que hay ciertas estrategias, pues un poco más momentum, de perderte los peores, pero también perderte los mejores días y luego sumarte un poco a la tendencia. Evidentemente este es el mensaje que intenté transmitir a principios de julio, cuando hablábamos un poco de que el deterioro del mercado se estaba deteriorando, el sentimiento del mercado y demás, y sobre todo lo quise transmitir con el Russell 2000. Al final, yo tengo pocas dudas de que el Russell 2000 a 1 año o 2 años vista va a estar más arriba. Al final, este ciclo de bajadas de tipos creo que va a beneficiar especialmente a estas compañías, pero también es cierto que ante unos datos económicos débiles, y un poco se aceleró todo con el carry trade, y bueno, un poco el pánico, el VIX tan elevado y tal, sí que es cierto que ante ese panorama, que evidentemente no sabes la magnitud de ello, pero sí que podíamos ver un poco que podía ser un cierto riesgo, pues confiaba que el Russell 2000 volviera a niveles de rango lateral del año, bueno, ha vuelto a niveles casi del año 2022, pero bueno, más bien de lo que lleva el año 2024. Pero sí que es cierto que básicamente mi estrategia era no hacer nada, es decir, sé
que ante una desaceleración económica o datos que apunten a ello va a volver a caer, pero también confío en que a un año vista va a estar más arriba. Tratar de determinar la magnitud y un poquito todo eso me podría haber hecho perder más dinero que lo que podría haber ganado o que lo que el dolor de cabeza de estar invertido, ¿no? Esa es un poco mi filosofía y también lo argumentaba con el Nasdaq o con el S&P 500, es decir, salirte de las grandes tecnológicas, no, son las que están ofreciendo retorno y se está demostrando que siguen haciéndolo. ¿Puedes ponderar más un equiponderado? Totalmente. ¿Puedes ponderar más las pequeñas compañías, que es un poco mi estrategia del año 2024? Totalmente. Pero no des la espalda a las 7 magníficas, a las compañías más grandes del mercado, porque son las que están realmente ofreciendo el retorno. Y cuando hay estos episodios de volatilidad son las que más rápido recuperan, porque es la calidad, porque es lo que busca el mercado. Por tanto, esto es algo que es un mensaje que quiero transmitir. Es decir, en episodios de volatilidad, en episodios un poquito rápidos, hay que tratar de mantener mucho la calma. Los peores días van seguidos de los mejores y si bien es cierto que, oye, puede no recuperarse y yo no soy del todo positivo, sobre todo hasta pasado septiembre, incluso pasados las elecciones, bueno, sí que es cierto que podríamos volver a máximos y tratar de determinarlo, tratar de adivinarlo es muy, muy complejo. Por tanto, creo que ese es el mensaje que quiero dejar de este vídeo, sobre todo tratar de posicionarnos un poco en las mejores situaciones, pero no tratar de hacer un stock picking del todo, porque puede llevarte o puede hacerte perder más dinero que el quedarte quieto, ¿no? De momento no estoy viendo grandes red flags a corto plazo en el mercado. Soy muy positivo de cara a final de año, sobre todo con ese rally postelectoral. No lo soy tanto hasta que pasen las elecciones. Sí que es cierto que ahí esperaría pues rangos de volatilidad, puede que volvamos a visitar máximos, pero también puede que volvamos de nuevo abajo, sobre todo la segunda mitad de septiembre y demás. Luego, a más largo plazo, sí que es cierto que bueno, en el medio plazo veo ciertas situaciones que se podrían complicar, pero en este momento no veo, por ejemplo, no veía justificación para ese VIX en 65, no veía que se estuviera rompiendo nada, y es un poco también lo que traté de transmitir con los vídeos. Así que vamos a ver, evidentemente haré más vídeos, o ya volvemos a los vídeos habituales, iremos repasando un poquito más. Este vídeo es un poco para ponerme a tono, no os voy a mentir, no es ni de lejos mi mejor vídeo, pero sí que es cierto que sirve mucho para ponerse a tono, para revisar un poco lo que pasó la semana pasada. Un pequeño comentario también en los bonos. Fíjense, el TLT 97 ha recuperado también muy bien lo perdido desde aquel lunes. Fíjense que llegó a alcanzar ese lunes casi los 100. Ha vuelto a estos niveles. Sigo viendo, evidentemente, que los bonos a largo plazo se van a ver acompañados por el alza de los bonos a corto plazo debido al ciclo de bajadas de tipos, pero sí que es cierto que en niveles de 97 o en este precio yo no lo recomiendo mucho un TLT. Quizás me iría a buscar más el corto plazo. Ya saben que sobre todo en largo plazo influye mucho todo el tema de la deuda, influye mucho todo ese tema de oferta, demanda, la deuda, subastas y tal, y sí que es cierto que el tramo largo pues podría tener un poquito más de complicaciones, podría haberse acompañado aún más, pienso que lo puede hacer, pero sí que es cierto que el que se vaya acompañado especialmente por el ciclo de bajadas de tipos es el tramo corto. Respecto al dólar, bueno, pues sí que es cierto, fíjense que ha tenido su menor cierre desde enero, casi mínimos del año, y curioso porque comentaba, ¿no? El dólar, divisa refugio un poquito para mí, que no la cubro. Bueno, al final creo que en el corto plazo el dólar, debido al ciclo de bajadas de tipos, pues evidentemente el índice dólar va a corregir. Eso es algo totalmente obvio por el ciclo de bajadas de tipos. Evidentemente el euro también va a iniciar el ciclo de bajadas de tipos, por tanto, oye, se equilibrará un poco. Creo que por ese matiz el dólar puede caer un poquito más. También considero en el medio plazo que el dólar va a ser mucho más fuerte que el euro. Por eso que tengo esa apuesta. Evidentemente, como activo refugio, no. Yo interpreto un poco el dólar como divisa refugio. Es decir, divisa, no activo. Para activo refugio, pues el oro. También tienes, por ejemplo, el franco suizo, pero sobre todo el oro, ha marcado nuevos máximos. Fíjense que cerró el viernes por encima de los $2.500. La onza, evidentemente máximos históricos, se ve beneficiado por este ciclo de bajadas de tipos, también se ve beneficiado por todo ese riesgo geopolítico y por toda esa calma tensa en la que llevamos inmersos prácticamente desde el año 2022 y que no sabemos si cualquier fin de semana nos la podríamos encontrar. Ahora también con todo el tema Israel-Gaza parece que se está calmando un poquito, pero ahí tenemos el oro por encima de los 2.500. Y el Bitcoin, que sí que es cierto que aunque pienso que está opositando a un activo de refugio digital, un
poco para salirte del sistema, bueno, pues en estos momentos hay que ser realista y hay que interpretar que es un claro indicador del riesgo, ¿no? Estamos viendo cómo predice muy bien los movimientos que puede hacer la renta variable. Si vemos un Bitcoin al alza, pues sí que es cierto que la renta variable parece que puede tener un día al alza. Si viene a la baja, pues sí que es cierto que se podría ver un poco más afectado. Al final, es una realidad que se comporta más bien como un activo de riesgo que como un activo refugio, pero bueno, soy muy pro Bitcoin y evidentemente considero que conforme vaya aumentando la adopción, creo que Bitcoin será el activo refugio digital de los próximos 20, 30 años, toda la vida, todo lo que viene por delante. Así invierto yo en Bitcoin, no me como mucho la cabeza por todas estas volatilidades intradiarias, intraanuales, y pienso un poco más en el largo plazo para Bitcoin. De hecho, tengo Bitcoin y no tengo pensado venderlo nunca prácticamente o a futuro. Es una inversión un poquito por salirte del sistema a la hora de especular o a la hora de ganar dólares, de ganar dinero. Sí que es cierto que busco otras alternativas más renta variable que me gusta mucho más. Así que nada, tengo poco más que añadir. Creo que ha salido un vídeo un poco raro, la verdad. Siento que ha sido un poco raro. Tenemos una semana de no muchos datos. Jackson Hole es el punto principal. Para mañana lunes evidentemente no hay gran cosa, por tanto mañana ya volveremos con los vídeos un poquito más estructurados. Volveremos a estar mucho más pendientes del mercado. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, hacednos un like, un comentario y nos vemos ya mañana con plena normalidad. Chao, adiós.